mi sendero, eres agua en el desierto, eres guía al caminar. Tú eres paz en mis desvelos, tierno abrazo cuando tiemblo, eres vida, eres verdad. Un saludo muy afectuoso, amigos y amigas de Radio Colombia, de Radio Fides, de la página liturgo.org, de la página de YouTube que se llama Liturgo, y sobre todo en este día en que celebramos a Jesucristo, Rey del Universo. Saludos, mi querido diácono Mauricio Fernández Rojas. Saludos en Jesucristo, amigo y Señor nuestro. Y sí, me rollo las mangas porque celebramos todo. Sí, de alguna manera celebramos el sentido de la humanidad glorificada en Cristo, y en Cristo al más grande de los seres vivos del universo entero. Pero el gran valor que tenemos también de ser seres creados y compartir el sentido de ser creados, amados, buscados, llamados, todo lo que queramos decir. Y tan importante era la criatura humana a los ojos de Dios, que fue capaz de enviar a su propio Hijo para que rescatara al ser humano de la muerte y del fracaso y le diera una salida hacia la eternidad. Es importante la fiesta. La fiesta es un poquito casual, ¿verdad? Bueno, somos polvo agraciado. Creo que, no sé quién es el que lo dice, pero se lo escuchaba mucho y se lo sigo escuchando a Cejo. Somos polvo, pero polvo agraciado. Ah, sí, claro. ¿De dónde sale esta fiesta de Jesucristo, Rey del Universo? No, y perdón que te interrumpa. ¿Y cómo ha evolucionado? Porque no empezó siendo Rey del Universo. No, empezó siendo simplemente Cristo Rey. Cristo Rey. Y cuando nace, a usted le parecerá increíble lo que le vamos a decir. La fiesta nace en 1925. Es decir, este año haría 100 años. Eso es lo que tiene la fiesta. A pesar de que la idea de Cristo Rey pues nunca ha estado ausente del corazón de la iglesia. Porque la idea de ver a Jesús entrando en Jerusalén, en el burrillo, O de la Epifanía. La Epifanía del Señor, por supuesto, todo eso nos habla de Cristo resucitado, y Cristo que asciende al cielo. Todas estas son fiestas de Cristo Rey, de un Cristo considerado Rey, de un Cristo que está por encima de todas las cosas, porque eso significa la palabra Rey, la palabra Rex. Un rey lo elegían porque era inteligente, fuerte y valiente, caray. Y por sus conexiones. Claro, porque ese rey iba a proteger al pueblo. Habría que pagarle cositas, sí hay que pagarle, pero va a proteger al pueblo, lo va a defender en el momento de la batalla, va a salir al frente del ejército y va a vencer al enemigo. Todo eso es un rey. Entonces, pero claro, 1925, ¿por qué? No, vas a contar la historia completa porque No, sí, nada más sí es incómoda, ¿no? Pero un poco para que la gente lo sepa. Ok, está bien. Bueno, pasó que la iglesia perdió las posesiones temporales en tiempos del Papa Pío XI, perdió la ciudad de Roma, perdió los estados pontificios, perdió los palacios, lo vendió todo, se lo vendió todo al gobierno de Roma. Oye, y te faltó decir que hasta nombrar reyes. Sí, bueno, ya perdía el valor. Pero en todo caso, la iglesia entonces decidió reafirmar la figura de Cristo a la cabeza del universo. Y usted lo va a ver presente en los folletos, en los libros, en las obras de arte, vestido muy inapropiadamente para el Rey del Universo que queremos explicar a partir de la liturgia. Muy distinto porque aparece con un manto de armiño y una corona. A mí me da vergüenza esas figuras. Sí, son muy penosas, pero bueno, es un poco el lenguaje. Y la época, es una época en que la corona del mundo estaba decayendo. Imagínense cómo estarán ahora, si ya en ese momento, en 1925, ya la idea de pensar en los reyes de Grecia, o los reyes de Suecia, o los reyes de Inglaterra, o de España, pues era decadente. Imagínense cómo estarán ahora. Entonces el Papa crea la fiesta, y en el 70, con la reforma del Vaticano II, la fiesta se pone a evolucionar. ¿Y cómo evoluciona? Primero cambiando el título, ya no es Cristo Rey, sino que es Cristo Rey del Universo. Es decir, no estamos hablando de una
de una cosa de poderes temporales. Estamos hablando de algo en grande. Y además se la pasa de fecha. Cristo Rey antes era el domingo antes de Todos los Santos. Y hay confusiones también que no vamos a mencionar. Antes de Todos los Santos, el domingo antes se ponía la fiesta. Último domingo de octubre, para ser exacto. Y se pasó al último domingo del año litúrgico. Hoy, precisamente hoy, es el último domingo del año litúrgico 2025. A partir de la semana entrante empezaremos a leer a San Mateo. Dejamos a mi querido Lucas y Dejamos pasamos a a Lucas. Pasamos a Mateo. El texto maravilloso que tenemos el día de hoy de Lucas para despedir y darnos cuenta de qué tipo de rey. Y lo voy a hacer extensivo porque con el bautismo de cada uno de nosotros somos reyes y reinas. Claro. Y voy Sí, a bueno, hacerlo. participamos del triple oficio de Jesús, Exactamente. sacerdote, profeta y rey. Claro. Dice así Lucas. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo, si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro respondiéndole e increpándolo le decía, ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús les dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y puedo extenderlo utilizando los otros evangelistas. Sí, claro. Porque habría que hacerlo. O sea, el mismo Lucas claro. lo dice. Claro. Pero para mí, voy a hacerlo así, tal vez resumiéndolo. Para mí la suprema es Jesucristo en Juan, en la cruz, en su último momento. E inclinando su cabeza, exhaló su espíritu. ¿A quiénes? A todos y cada uno de nosotros. Porque siempre se lo digo a la gente cuando hablamos de ese texto, pensando en Brown, ¿verdad? Que alguien me decía que eso no era cierto, que en ninguna parte nadie decía que Jesús entregaba el Espíritu. Por Dios, ahí está. No, eso es... No. Porque ¿quién está debajo de la cruz? Ah, la madre y la hermana y el otro. Bueno, están cerca porque los más cercanos eran los romanos. Pero los más cercanos son los romanos. Sí, mejor todavía. Y los perversos y los que mataron a Jesús. Ese es el gran problema. Y esa es la gran tragedia que nosotros tenemos que descubrir, que Jesús no vino a salvar a los santos, sino a los pecadores. Oye, pero Jesús cuando dice que viene por los santos, si a los, los 99 no los guarda en el redil, claro, y va por el que está perdido. Y no los guarda, los deja ahí. Nunca cierra la puerta, eso es lo mejor de todo. Nunca cierra la puerta, porque sabe que alguno se puede volver a escapar. Pero hay un problema ahí que para mí es tan serio. Cuando los hermanitos, hijos del trueno, se fueron con la mamá. Ah, no, pero no. Me metiste a la mamá porque así lo dice la comunidad de Mateo. Claro, sí. Los otros no hablan de la mamá. Bueno, pero no. De alguna manera se van donde Jesús le dicen que quieren ocupar un lugar a la derecha y a la izquierda en el trono. Pero es que Jesús no tiene trono. Ellos no sabían, ni entendían que además sí iba a haber dos personas a la derecha y a la izquierda, dos ladrones. Ah, pero eso es lo maravilloso de la historia de salvación. Claro. O sea, veamos a ver, ¿por qué? Y voy a decir un dato que si quiere lo buscan en sus evangelios. Los otros evangelios, aún Juan, llegan y dicen que los dos malhechores calumniaban, injuraban, maldecían a Jesús. Sí, solo Lucas salva a uno de los... Salva a uno, pero lo salva hasta el final. Sí. ¿Por qué?
Porque Lucas tiene en su evangelio, primero que nada, el hilo conductor del evangelio de Lucas es la misericordia. Y el otro hilo conductor del evangelio de Jesús es, cuando Jesús te encuentras con él, algo tiene que pasar. Y solo Jesús tiene esta forma de ser. En cualquier texto de Lucas, Jesús habla y tienes que tener un cambio. Sí, Ese malhechor, voy a decirlo así, ¿verdad? Ese villano, como puede también decir en sus Biblias, no ladrón, porque ladrón es una mala traducción. No están ahí porque robaron, no. Están porque hicieron algo y hasta intentaron matar a alguien. algo muy malo lo que tienen que haber hecho, porque la cruz solo se le daba realmente a los delincuentes serios. Y ese ladrón, desde la perspectiva de Lucas, tuvo que haber tenido un minuto, aunque sea un minuto, una hora, algo de conciencia cuando estuvo al lado de Jesús en la cárcel. Y Jesús, que se dice que pasó siempre haciendo el bien, Sí. algo le debe haber dicho. ¿Qué es lo que piensa Lucas? Y se mostró ante los ojos de este hombre como un rey. O sea, Jesús está dando un testimonio en la cruz. Ya había dejado atrás el miedo, había dejado atrás el dolor, la emoción. Se había decidido a tomar el cáliz que el Padre le proponía. Ese es mi ídolo, como decía el chiquillo de la confirmación. Ese es. Claro, ese es mi modelo. Y por eso lo reconoce como rey y le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu rey. Ya, acuérdate de todo el estribillo de Jesucristo Superestrella. ¿Qué es lo que dicen? Eso. Eres Claro. tú, eres tú, eres El tú. tuyo, sí, claro. Sí, de ese musical tan Sí. simpático. Sí. Para mí es valioso. Es un aporte de los 70, es un gran aporte. Sí, ahora, ese Jesús es un rey que no se parece a los reyes de opereta que vivimos nosotros, con los que vivimos nosotros, que le quitan los títulos a los hermanos para recuperar el prestigio cuando están más desprestigiados. No, pero vuelvo a decirlo, si ya lo dije acá, a mí me avergüenzan las figuras que se utilizan de Jesús como rey aún ahora. Porque no va con él. Es que no va con él. Pero yo sí insisto en mi punto de que la liturgia vino a salvar la fiesta. Por dicha. Si la fiesta tenía algún dejo de reminiscencia atávica del dinero y el poder que manejó la iglesia durante algunos siglos, la liturgia se la quita, porque la liturgia pone a Jesús en la cruz y lo pone allí para que lo contemplemos en el colmo del escarnio, y en ese colmo del escarnio aparece como una estrella luminosa que nos da salvación. Por eso San Pablo de los Colosenses es lo que primero dice, Claro, ¿verdad? vamos a- ¿Cuál quiere decir primero? No, no. Liquidar a Samuel, porque es importante el aporte que nos da. Un elemento fundamental, que es el que hemos estado discutiendo, y es que somos de la misma sangre. No somos todos iguales en Somos Jesús. todos de la misma sangre. El verbo se hizo carne, es decir, se hizo humano. Dios irrumpió en la historia por medio de su Hijo, y en esa irrupción en la historia, nosotros tenemos salvación. ¿Recordás cómo se llamaba el nombre de la herejía que decía que Jesús era así como un fantasmita que se apareció después? Es que se me fue el nombre. ¿Te acordás? Hubo dos herejías que no confiaban en esa humanidad de Jesucristo. Sí, bueno, es que ese es un problema. ¿Quién puede creer que esta humanidad que se muere se puede levantar de la tumba como si nada? El que cree que nuestra humanidad es el que nos hace pecar. Claro, y el que cree que nuestra humanidad es todo en el mundo. No, nuestra humanidad es todo en la creación material, pero por encima de esa creación está Dios. Cuando Dios se hace carne, nosotros empezamos a jugar, porque Dios se hace de nuestra misma sangre. Me encantó cuando los descubridores del genoma humano concluyen que no se puede hablar de razas en la humanidad, Para nada. porque la diferencia que hay entre un africano y un caucasiano es 0, No es. 0,0000, y hay un pedacillo en alguna parte donde la piel más tostada o el pelo más crespo por efectos del calor le variaron el aspecto, pero el ser humano es idéntico. O sea, nunca sabremos si es un ¿cómo se llama? Un esqueleto, si es de cuál es. ¿De qué color es el esqueleto? Al fin y al cabo. Como cafecito. Y nada más, punto.
¿De qué color es la piel de Dios? Decía una canción de los Ay, años sí, del color de que tiene la vista, ¿no? Somos de la misma sangre. Eso le dijeron a David para que gobernara sobre Israel. Pero nosotros se lo podemos decir a Cristo. Ya que te hiciste carne como nosotros, sé nuestro rey. Eres la figura más alta y más elevada que hemos tenido con nosotros. Y por favor, no saquemos de contexto y volvamos un pretexto el texto de Samuel de que por eso es de la casa de David, etcétera. No, no. Lo que se está viendo acá es Dios quiso encarnarse. Dios se encarnó. Dios se hizo uno como nosotros. Claro. Y se encarna en ese pueblo que tenía práctica de vivir intimidad con Dios. Oiga, y si no me creen, que vayan al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vuelvo a decirlo. Sí. Ahora, Colosenses, que es uno de estos textos, yo me ponía a pensar si no sería Lucas el que dice los himnos cristológicos. Vos sabes que hay varias tesis que dicen eso. Lucas empezó a recopilar lo que iba consiguiendo de las iglesias, porque ahí, mientras él estaba acompañando a Pablo, tenía chance de hablar con la gente y ya era parte de la esencia de esas primeras iglesias. Pero si lo hizo, qué dicha, gracias a Dios, porque gracias a estos dos, ¿verdad? Especialmente a Pablo, se rescató mucho para los evangelios. Porque lo que hay ahí en esos tres himnos llega a ser algo tan glorioso y tan sintético, que es una palabra que es muy moderna, ¿verdad? Porque es lograr en pocas palabras decir todo lo que quiero decir, porque, bueno, empieza San Pablo diciendo que hay que dar gracias al Padre que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos. Claro, porque Dios que nos creó, pues nos creó diferentes de Él. Oye, aquí puedo hacer un pequeño asunto, porque muy probablemente nuestros hermanos vayan a escuchar capaces. Tendríamos que ir al texto en griego para ver si habla de capacidad o habla de dignidad, porque son distintas, pero al fin es el mismo sentido. Aquí en la versión dice... Sí, por eso me enseñó. De participar. Bueno, después checamos el texto. Sí, está bien. Sí, que dignos de participar de la herencia luminosa de los santos. Dios que nos llama como humanos diferentes de Él, pero diferentes de Él hasta que Dios se hizo carne. Ahí somos iguales a Él. Por eso sentado, voy a usar la expresión, ¿verdad? Que viene, que lo hace a través de mi querido protomártir, ¿verdad? Mi querido el diácono Esteban, cuando viendo en su última pedrada, y lo veo sentado a la diestra. ¿Cómo que no? Lo veo de pie. No. Ahora vamos a buscar sentado. Bueno, déjame buscar, yo busqué ese verbo. Estaba de pie. Esto dice, lo veo de pie. ¿Y quién lo sentó entonces? El Evangelio. Porque dice que está sentado a la derecha del Padre. Pero impresionante. Tenemos tarea. Lo más importante es que Esteban dice, y veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie en la presencia de Dios. Y eso era absolutamente intolerable para un oído hebreo. Bueno, síguelo buscando y ya voy a buscar el texto dentro de la parte que vos estás hablando. Claro, porque Él nos libró, haciéndose igual a nosotros, haciéndose ser humano. Ajá. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo. Es que nosotros, yo no sé si nos hemos acostumbrado demasiado a Dios. Tan nos acostumbramos a Dios que no nos sorprende que Dios sea vecino o cercano, porque estamos acostumbrados a Dios. Creemos que Dios vive para nosotros, o que nosotros que lo inventamos realmente, y que como lo inventamos, Dios está a nuestro servicio para todas las cosas. Y eso es verdaderamente desproporcionado. Oye, ¿y cómo le respondemos a aquellas personas que todavía siguen pregonando o siguen escuchando que Dios le pasa algo cuando llega a un ser tan impuro como yo? No sé. A mí me duele seguir escuchando eso. Porque el sentimiento sigue siendo tan controversial como no creer en la redención de Cristo. Porque el gran problema del cristiano hoy es que no cree en la redención de Cristo. Cree, sí, hay una redención, pero es seria. No sé, yo tengo que hacer penitencia, tengo que golpearme la espalda, tengo que hincarme en granos de maíz. ¿Pero para qué? Porque si no hago penitencia en mis pecados,
Oye, ¿cuántos elementos de justificación tenemos nosotros en la liturgia desde que empezamos? Pero ese es el último. Desde que empezamos. Pero la liturgia supone que ese es el último, que ya lo hiciste y ya. De hecho, bueno, el texto habla de absolucio, ¿verdad? Aunque no quieran entenderlo los sabios de liturgia, porque les da terror que nosotros le levantemos la responsabilidad a las personas. Son muy extraños. Cuando Lutero decía que nosotros creíamos en las obras, Eso era lo que me estaba acordando, mi querido Lutero. tenía razón. Nosotros tendemos a simplemente ser de los que creen en que los frutos de la vida humana pueden producir una salvación que ya Cristo produjo desbordadamente. Pero esa pregunta que lanza entonces ese malhechor en la cruz es importantísima. Ni siquiera temes tú a Dios. Claro. Estando en la misma condena. Claro. Pero bien, volviendo a la carta a los Colosenses, esa acción de Dios de enviar a su Hijo para que se hiciera parte nuestra y nos hiciera a nosotros parte de Él, ¿verdad? Nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino. Ahí podemos entrar en el reino del Hijo. Porque en el fondo, Jesucristo se pone por encima de toda la creación, se convierte en el protagonista y además es el protagonista del reino de Dios que Él mismo vino a anunciar. Por Él, con Él y para Él. Claro. Y ahí volvemos a la idea recurrente y un poco de pensar en Cristo como centro y Señor de todo el universo. Algo que no puede írsenos de la cabeza, porque Él empieza la exposición maravillosa. Exacto. Él es la imagen del Dios invisible, es decir, es presencia de Dios en la historia, porque Dios no tiene imagen, y por eso no se podía hacer imágenes en el Antiguo Testamento, porque Dios no tiene imagen que pueda ser representable. Ahora sí, porque el Hijo de Dios, el que me ve a mí, ve al Padre. Qué ausencia bíblica tenemos los católicos que nos impide disfrutar de semejante abanico de posibilidades para lograr la misma meta. Espero a mí que nada más no me hagan el examen de dónde está. Cuando yo digo la frase, porque sé que viene en la Biblia, le digo, búsqueme por favor en Google qué parte es que está, porque sí, así sé que está. Cualquiera de ellas, como la que acabas de decir. No, yo ya me he hecho un poco protestante. Sí, ya te estás recordando. Sí. Bueno, genial, qué dicha. Entonces con Álvaro. Porque la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, y la causa de todas las cosas. Bueno, yo creo que esa es la idea en el fondo, Pío XI, golpeado un poco por toda el aterrizaje forzoso al que lo obligó la política mundial, de volver a la idea de la trascendencia y no de la temporalidad, nos la tradujo el Papa con esta fiesta de Jesucristo Rey, que luego se convierte, con toda lógica, en Rey del Universo, porque es el Señor de todas las cosas. Ahí podemos entender para qué queremos adorar a ese Dios y hombre que murió y que resucitó. Cierra con el himno, las dos últimas líneas. Bien. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en él residiera toda la plenitud. Por él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Ese es el universo. Sí, ese es el universo, ese es Jesucristo. Ese es nuestro paraíso, Álvaro. Sí, lo esperamos con el corazón lleno de ansiedad y de deseos de encontrarnos con ese Dios que, habiéndonos amado tanto, envió a su Hijo al mundo. A Él, que es hoy nuestro Rey del universo. El Alfa y el Omega. Feliz domingo, feliz día de Jesucristo, Rey del universo. Ánimo. Tú eres luz en mi sendero,
Eres agua en el desierto, eres guía al caminar. Tú eres paz en mis desvelos, tierno abrazo cuando tiemblo. Eres vida, eres verdad.